Vamos a entrar entonces a meditar la palabra de Dios. Hoy vamos a tratar de ver la palabra confesión, confesar. Esa palabra no solamente está relacionado cuando alguien cometió algo ilícito y para que confiese. La palabra confesión, confesar, en otras palabras sinónimas, es declarar, es decir, te voy a hacer probar, te voy a hacer probar. Vayamos viendo, abra las Sagradas Escrituras, estamos hablando de la palabra confesión, para que usted se dé cuenta de que la confesión, primer lugar, ya le dije, es declarar, es decir. Entonces, ¿dónde se enreda el ser humano? ¿Dónde se enreda? Se enreda por el tema o el texto que dice allá en Santiago, capítulo 5, verso 16. Ahí se enreda el ser humano. Vamos a ver qué dice Santiago 5:16 primero, para que veamos, nos demos cuenta dónde se ha enredado el ser humano. Yo le digo enredo. ¿Por qué? Porque buscamos una persona de alto rango o de alto nivel, según entre comillas, aquí. Para Dios, mi hermano, no hay quien más alto. Todo ser humano es igual. El que sigue del ser humano es Jesucristo, así dice la palabra de Dios allá en 1 Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, verso 3. Quiero que sepáis que todo varón es todo varón es la cabeza de la mujer y Cristo es la cabeza de todo varón. Así va escalando. Ahí nos damos cuenta que todo hombre, entonces, todo hombre es igual. El que sigue, el que es la cabeza del varón, es Jesucristo. Entonces no podemos decir entre seres humanos, que hay alguna cabeza que esté un alto nivel. Posiblemente por los dones, pero para confesar, mi hermano, tenga cuidado. Tenga cuidado para confesar. Ya le dije dónde está el enredo. Están o estamos enredados allá en Santiago 5:16. Parece que así lo dice, pero bien claro, no se aplica de esa manera. 5:16. Dice, la letra dice, 5:16, libro de Santiago. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Confesaos vuestras ofensas, pero miren nada más. Aquí dijo Santiago, de todos modos, donde está el enredo. No dijo que vamos a buscar a alguien para que le digamos. El que cometió algo se tiene que dirigir al agraviado. Y así. Tenemos que ir a confesar, tenemos que ir a decir, en otras palabras, tenemos que ir a pedir perdón. Eso está. Podemos ir y decir, no sé cómo se trate, amigo, hermano, no sé. Entonces, cometí algo contra ti, perdóname. Y así. Pero menos que vamos a buscar a alguien que dialogue o transmite a otro
como un abogado. No, mi hermano. Eso cometemos error totalmente, 100%. Error. La Biblia ya lo dijo. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Miren nada más. Podemos orar unos a otros, confesar, pero menos de mandar a llamar a alguien para que se entere de lo que cometimos. Estaría bueno si pudiera guardar ese secreto, y si no la pudo, entonces el que no supo guardar ese secreto ya se le fue peor, porque no estamos para burlar, ni criticar, ni divulgar. Pero el que se le comentó, el que se le dijo, se va divulgando. Gran error totalmente que cometemos. Esto es el enredo. Por eso, la palabra confesaos unos a otros, el que cometió algo tiene que dirigir al agraviado. Y así, para solucionar ese problema. Muy bien. Como ya le dije desde el principio, la palabra confesar, no le vamos a contarle a alguien, no. La palabra confesar es declarar o decir con el agraviado. Eso está. La palabra confesar. Le voy a hacer notar unos. Un ejemplo. Segunda de Juan 7. Segunda de Juan 7. Para que veas la palabra confesar. Como que salimos un poco del tema. Como que salimos un poco del tema, pero yo digo que no salimos. Yo solo te quiero dar de entender qué cosa es la palabra confesar. Confesar es decir, ir a decir, ir a declarar, a aclarar, pedir perdón, la palabra confesar. Esos ejemplos que le voy a dar. Segunda de Juan 7, porque no tiene este capítulo, un capítulo, nada más se le puede decir un capítulo, porque solamente tiene 13 versículos. Para mí no tiene capítulo, pero llamémosle capítulo. Capítulo 1 y su verso 7. Mira, yo le estoy aclarando nomás la palabra confesión. Parece que no está relacionado al tema, pero bueno, a ver si nos entendemos. Porque muchos engañadores, dice el verso 7, muchos engañadores han salido han salido por el mundo, que no confiesan. Ahí apareció la palabra confesar. Muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Entonces, hay personas, dice, que no confiesan. En otras palabras, hay personas que no creen que Jesucristo vino en carne. Hay personas que no profesan que Jesucristo vino en carne. No lo cree, no lo profesa, no lo dice, no lo declara. Eso es la palabra confesar. Pero cuando no entendemos esto, muchos piensan que solamente la palabra confesar está relacionada nada más, entonces la palabra confesar, cuando se pida perdón o confesar a alguien
como dicen por ahí, bien criticados los católicos. Así dicen, bien criticados. Pobrecitos. Yo le digo pobres, porque los critican mucho. Quizás también lo he criticado. Dice, solamente los católicos dicen pues así. Ya aparece Dios, el cura, dice, le cuentan toda la maldad, le cuentan todo el pecado. Salió lo mismo. Si nosotros llamamos a alguien también, contándole de lo que nos sucedió, algo ilícito, salió lo mismo. Aunque ya no somos católicos, pero si confesamos a alguien, ponle que al pastor, algún anciano, algún ser humano, no sé a quién, solamente esos, porque no creo que al representante o no, porque tiene que orar, pues un representante o un agente no va a poder orar. Entonces solamente a algún pastor, algún anciano, algún diácono, alguno, bueno, que forme parte de la iglesia. Si lo hacemos así, mejor no critiquemos a los católicos. ¿Por qué? Hacen ellos y hacemos nosotros, caemos lo mismo. Entonces, no critiquemos a los católicos, hacen ellos y hacemos nosotros. Buscamos a alguien, le confesamos, si lo guardó el secreto, qué bien, y si no, ya se nos fue peor. Entonces, posiblemente podríamos decir, ya no soy católico. Sí, pero por la acción que estás cometiendo eso, ya lo eres. Ya somos por ese acto, en esa acción que estamos haciendo. Por eso tengamos mucho cuidado. La palabra confesar, aquel que no confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces la palabra confesar es decir, el que no lo dice claro, el que no lo cree de esa manera, eso quiso decir entonces, el que no lo cree que Jesucristo vino en carne, el que no lo profesa, el que no lo dice, el que no lo declara. Eso es la palabra confesión, confesar, decir. Esa es una palabra decir. Así que tenemos que creer en primer lugar y decirlo, que Jesucristo vino en carne. Entonces ya lo estás confesando, ya lo estás diciendo. 1, 2. Apocalipsis 3:5. Esas son las pruebas que te voy a dar, pues. Si te enrede más, bueno, pero es que no puedo de más. 3:5 de Apocalipsis. También Jesucristo sabe confesar, pero no su falta, no su detalle, no sus pecados, porque no la tiene. 3:5, vamos a ver otra confesión. Confesión de Jesucristo. ¿A poco cometió algo? No, es que la palabra confesión no solamente está relacionado a la maldad, para que veas, eso lo estoy aclarando nada más. 3:5, dice Apocalipsis, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre en el libro de la vida. Y ahí aparece, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Entonces la palabra confesión, recuerda esto, la palabra confesión no solamente está relacionado al pecado, de que le quede claro, porque muchos piensan eso. Tienes que confesar, hijito, dice el cura, tienes que confesar. Pensamos que la confesión solamente está relacionada al pecado. Y el pastor puede decir también lo mismo. Tienes que confesar. Tienes que confesar. ¿Y con quién? Pues puede decir conmigo. O algún anciano puede decir de esa manera. No, mi hermano, no. Confesar unos a otros, sí, pero menos con un intermedio más. No. Ese sí, bueno, así yo así lo veo, así lo creo. Si alguien cree diferente, bueno, ya corre a su cuenta. No podemos también esclavizarnos de una forma o en otra.
La tercera, vamos por más. Aclaraciones nada más. Juan 1, 19 y 20. San Juan le dicen unos, el Evangelio Juan le dicen otros. Yo le digo nomás Juan 1, 19 y 20. Dice verso 19. Este es el testimonio de Juan. Ya lo vimos. El que negare, el que no profesare a Jesucristo. Ya lo vimos. Jesucristo mismo confiesa delante de su Padre. Muy bien. Lo tercero es Juan Bautista. Cuando él confesó también. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen. ¿Y qué le preguntaron? Le preguntaron Juanito. ¿Tú quién eres? Le dijeron Juan Bautista. Y respondió en el verso 20. Dice, confesó y no negó. Aquí aparece otra confesión. Entonces aquí es entendible. Aquí aparece 3 confesiones. Aquí aparecen tres confesiones. No solamente relacionado al pecado entonces. Aquí aparece 3. Va a aparecer más, por supuesto, pero la hora no me está permitiendo. Y el tiempo ya se me está agotando. El verso 20 aquí quedó claro. Juan Bautista confesó, en otras palabras, declaró, dijo claro que no era Jesús. Juanito dijo claro que era Juan, no la negó, sino que la confesó. Pero no porque confesó su pecado, no, dijo claro quién es él. ¿Y qué dijo? Confesó, no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo, dijo Juanito. Ah, mira nada más cómo está entonces confesar. Es decir, claro y nada más. Es decir, claro una cosa y nada más. Eso es la palabra confesión. Yo creo que le queda claro. Muy bien. El que ya no le quedó claro, pues ya no se puede de más claro no se puede. Entonces, y vamos por más. Ya dijimos, nunca podemos traer a alguien que le contemos nuestros problemas. Nunca se debe. Porque el ser humano, ya dijimos, no es la cabeza. El que le podemos contar es a Jesús. Juan 1:8. Primera de Juan que yo digo. Primera de Juan 1:8. Nadie puede decir que no tiene pecado. Y si le mandamos a llamar a un anciano, ahora, la pregunta sería, ¿no tiene pecado el que lo mandaste a llamar? Sí, tiene buenos consejos, entiendo. Tiene buenas razones, entiendo. Pero no sabes si apenitas también se regañó, se enojó con alguien o levantó la voz con alguien. Nadie lo va a saber. Cuando llega ya a la presencia de algo solucionando problemas, como que intachable ese hombre, incluyendo el cura, pastores y entre otros. Al presentarse con ese entonces, es intachable, como que se ve que aquel que se presenta, el pastor, el cura, entre otros, ya sin pecado. No. Juan 1:8 dice de esa manera, Juan 1:8, primera de Juan que yo diga 1:8. Mira nomás qué dice. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Incluyendo el cura, incluyendo los pastores. ¿Quién puede decir que no tiene pecado? Quizás no todos cometimos igualito, pero tenemos diferentes. Pero nadie puede decir que no la tiene. Si mandamos a llamar a alguien,
¿Qué diría usted? ¿Lo mandé llamar porque no tiene pecado? No, la tiene también. Entonces, si se puede, mucho mejor. Decirle directamente a Dios. Que sea Él el que aboga por nosotros, pero menos a un servidor, a un anciano o a un consiervo. Para mí, menos. Le podemos hacer directo. 9. Verso 9 dice de esta manera. Si confesamos nuestros pecados, date cuenta, aquí no le habla a un ser humano, aquí no se le dice a un ser humano. Aquí directamente dice aquí el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, pero no el anciano, no el pastor, no el apóstol, no aquellos. Aquí está claro, Él es fiel. ¿Quién? ¿El que lo mandaste a llamar? No, Él te va a publicar, Él te va a divulgar. Pero aquí dice, Él es fiel y justo. ¿Quién? Jesucristo. Dios y Jesucristo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Te diste cuenta? No hay que confesar a alguien, sino que confiésale directamente a Dios. La Biblia aquí lo dice. No hay vuelta de hojas. Aquí no hay intermediario. Aquí no hay abogado terrenal. Aquí solamente tenemos a Jesucristo. Él es el abogado. Por eso aquí ya más claro no se puede. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero Jesucristo, Dios el Padre y el Hijo, y hasta ahí nomás. Pero no hay un tercero. Créamelo, aquí no aparece un tercero. Dios el Padre el primero, Jesucristo el segundo, pero no aparece un tercero. Verso 10. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Por eso queda claro, no podemos llamar un tercero, un personaje tercero. Solamente el Padre y el Hijo, aparecen nomás dos, pero no hay un tercero. Recuerda esto. Ya para terminar. Juan 2.1. Primera de Juan 2.1. Una hojita para atrás. Y ahí está Juan 2.1. Primera de Juan 2.1. Dice, primera de Juan 2.1, allí está pasmada también. Hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, que se llama Jesucristo el justo. Ahí está secundado. El justo solamente Jesucristo. Pero como ya dijimos, no hay un ser humano que sea justo. No hay un ser humano que no peque. No hay un ser humano, aunque de alto nivel, un gran talentoso, pero no hay justo. Justo se llama Jesucristo, Dios el Padre y Jesucristo y nada más. Por eso no tenemos por qué contarle a otro un personaje tercero. Solamente el Padre y el Hijo y ahí terminamos. Siempre y cuando, aclaración, ya último, ahora sí ya el último, Proverbios 28. Aclaración está por 28 de Proverbios. Aclaración, para confesar mi hermano, 28:13. Esto es aclaración. Dice 28:13. El que cubre sus pecados no prosperará. Mire nada más, hay que decir claro. Vamos personalmente, perdóname. Aunque negro, rojo que sea, tal como se cometió, así debemos, ahora sí, con el rostro levantado.
pidiendo perdón. Perdóname. Entonces, y si alguien dice, tanto cuesta, con todo gusto. Por eso se pide perdón. Tiene un costo, por supuesto. Tiene que tener un costo. Verso 13 estamos viendo. El que encubre sus pecados o le esconde sus pecados, no prosperará. Mas el que la confiesa, dice el que lo dice claro, y ahí viene, dice, y se aparta. Lo confiesa, lo dice claro, y se aparta, alcanzará misericordia. Yo creo que está claro. Porque si solo confesamos, ya no lo voy a volver a hacer. Sí, hice algo mal. Perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Y vuelve a cometer algo otro igual lo mismo. Entonces, no sirvió su confesión. La palabra confesar quiere decir, aquí terminó, cuentas nuevas, ya no se vuelve a cometer. Ya no se vuelve a cometer. Aquí terminó, confesamos, borrones, ahora sí cuentas borradas, pero ya no se vuelve a cometer lo mismo. Yo creo que está claro, mi hermano. Yo creo que está claro. Aquí terminamos. Que Dios le siga bendiciendo.